Vamos a ver una perspectiva cónica hecha por el método del arquitecto, tanto frontal como oblicua. Se basa simplemente en que si tenemos un plano de cuadro, un punto de vista, pues lo que hacemos es representar lo que este señor ve bajo este punto de vista y que está detrás del plano del cuadro, aunque también se puede poner delante, pero bueno, sería complicar las cosas. Decíamos que lo que está detrás de este plano, por ejemplo, un prisma, un cubo, entonces este señor lo ve y lo representa sobre este plano que vamos a llamar plano de cuadro. El señor está a cierta altura, le llamamos esa altura, es la distancia de la línea del horizonte que queda a la altura del punto de vista al plano donde está apoyado el observador, que es el plano del suelo o plano geometral. Ponemos plano geometral. Bueno, ese es el fundamento espacial. Y ahora, por último, para saber qué es lo que ve el señor en este plano, pues como sabemos, la intersección de los rayos visuales de cada uno de estos elementos con este plano nos produce la perspectiva del objeto. Entonces, si yo, por ejemplo, alineo este punto con la base, pues tengo que el plano vertical que pasa por V pasa también por esta recta y por tanto su perspectiva estará sobre esta línea. Al unir este punto con V, pues tengo que la perspectiva de ese punto es esta. Y la de este punto pues será esta. De esta manera tenemos ya que la perspectiva de esta línea el observador la ve aquí. Bueno, si hacemos lo mismo con todos los elementos de esta figura podremos obtener aquí la perspectiva y este va a ser nuestro plano del papel, este que tenemos aquí. Esto podemos interpretarlo así espacialmente, si por ejemplo le doy un poco de sombra aquí para que se entienda lo que significa este dibujo. Esto será una paralela siguiendo esta dirección para interpretar un poco mejor espacialmente esto que estamos viendo. Entonces tenemos ahí el prisma y tenemos ahí el plano del cuadro, de manera que detrás nos deja ver ahí esa zona de sombra. Bueno, pues tenemos entonces que vamos a representar esto. Este es el plano del suelo, el geometral. Vamos a representar esta figura aquí en este plano, sabiendo que ahora este plano es nuestro plano del papel, y vamos a representar un cubo en este tipo de perspectiva, o sea, con una cara paralela a este plano y con otra oblicua, o sea, sería el caso de otro cubo. Vamos a colocarlo aquí de una forma oblicua, así por ejemplo. Vamos a ver estos dos cubos en esta perspectiva. Bueno, si continuamos haciendo todos los elementos, tenemos que la perspectiva de una línea paralela al cuadro será una paralela también en este plano. Al unir este punto con el de el final, pues tenemos que su perspectiva es esta. Como sabemos, esta es una homotecia espacial que transforma esta cara en otra más pequeña, manteniendo las líneas paralelas, ya que este plano es paralelo a este. Por eso es una homotecia. Eso quiere decir que puedo hacer una paralela y por este punto bajar una vertical. Ya tengo que la perspectiva de este cuadrado es este. Otro que es el mismo a distinta escala, que es lo que se llama la homotecia. Bueno, por último, si representara esta línea, o también si represento esta siguiendo el mismo método, plano vertical que pasa por esta recta y que corta aquí, ahí tendré la arista. Pero bueno, como sabemos también que las líneas paralelas se cortan en el infinito, pues sé que la perspectiva de esta línea tiene el punto del final en el infinito, por tanto su imagen es esta. Eso quiere decir que la perspectiva de esta línea irá hacia esa fuga. La de esta línea irá hacia esa fuga. Lo mismo la de esta línea por detrás hacia aquella fuga y allá. Y por último, uniendo este punto con este, pues tengo que cortar aquí. Entonces ya tengo ahí, haciendo una paralela a esta, la perspectiva de la figura. Bueno, tenemos eso y es lo que vamos a representar aquí por el método del arquitecto. Entonces, visto desde arriba, tenemos aquí esta línea, que como vemos es la línea del horizonte, que visto desde arriba coincide con
esta línea intersección de plano de cuadro con plano geometral que llamamos línea de tierra. Bueno, entonces visto desde arriba lo colocamos aquí. Vamos a hacer las dos figuras también en la perspectiva por el método del arquitecto. Marcamos la línea. Podemos poner aquí la planta y aquí debajo la perspectiva como viene en muchos libros, pero bueno, para no liarlo lo vamos a hacer de una forma más sencilla. Vamos a poner aquí el cuadro y aunque nos ocupe más espacio, ya que no tenemos problema de espacio, pues vamos a colocar la perspectiva encima. Entonces tenemos aquí esta línea que es la del horizonte y línea de tierra vista desde arriba. Ya ponemos línea del horizonte coincidente con línea de tierra, coincidente con el plano este vertical que es el plano de cuadro. Tenemos la distancia desde este punto que llamamos principal, que es el punto ortogonal desde V al plano del cuadro, y marcamos su posición donde queramos, ya que no nos están dando dato ninguno. Marcamos la distancia de P a V, que es esta, llamaremos M, esta distancia. La cogemos, la ponemos aquí, V. Por último, colocamos las dos vistas. Estamos viendo esto desde arriba, necesitamos colocar los dos cuadrados tal cual nos los dan. Entonces vamos a aprovecharnos y vamos a colocar, por ejemplo, aquí este cuadrado. Como sabemos, esta cara es paralela a lo que es el plano del cuadro, mientras que esto lo vamos a colocar oblicuo. Vamos a colocarlo aquí, por ejemplo. Entonces tenemos ahí la perspectiva, son dos cubos, entonces ya sabemos que la altura es igual a la medida de la arista. Y ahora, si bien en la perspectiva de arquitecto ponemos aquí normalmente aquí la perspectiva para ahorrar espacio, lo vamos a colocar arriba, ya que podemos desplazar la perspectiva, no varía para nada lo que va a ser la perspectiva del dibujo. Entonces traemos lo más cercano posible a las figuras, marcamos la línea. Ahora esta vuelve a ser la línea de tierra, ya que en realidad ahora lo que vamos a colocar aquí arriba es esta línea y la línea del horizonte con la altura que tenga. Vamos a darle, por ejemplo, esta era la altura M, vamos a darle a esta la altura, por ejemplo, que llamaremos T, la altura de aquí a aquí. Bueno, me acerco un poco para que se vea mejor. Bueno, entonces decíamos la altura puede ser aquí, por supuesto que son ambas paralelas, porque si se cortaran la línea de tierra, que es una línea en posición finita, y la del horizonte, que es la imagen del infinito, tendrían un punto en común, cosa que es incongruente, que algo que es la imagen del infinito tenga también un punto localizado perfectamente sobre esa línea de intersección de estos dos planos, ¿no? No podría ser la imagen del infinito de este plano, a no ser que V quedara en el plano geometral. Bueno, son casos extraños de la geometría que se pueden dar, pero se estudian más bien en proyección central. En una perspectiva nos desbarataría todo bastante. Bueno, vamos entonces a ver cómo se haría la perspectiva. Simplemente vamos a ver la oblicua primero, que es la que por regla general se hace casi siempre esta perspectiva. Entonces, lo primero, si alineamos cada uno de los vértices de la figura con V, tenemos aquí las intersecciones. Ya sabemos que si este es el plano del cuadro y aquí está el punto de vista, el señor ve realmente este punto aquí. Entonces lo único que tendremos que hacer es subir esos puntos. Si queremos hacerlo así, hay muchas formas de hacerlo. También sabemos que si hago una paralela a esta línea por aquí, como este es el plano del cuadro, corta aquí, pues aquí está la fuga. Hago ahora una ortogonal a lo que es este plano y entonces proyecto la fuga aquí. También hago una paralela a esta línea, también a esta, ya que son paralelas, y me sale aquí una línea a 90 grados con esta. Tengo aquí la otra fuga, hago otra ortogonal a la línea de tierra y tengo ya la fuga proyectada aquí, llamaremos F1, F2. Eso quiere decir que en realidad la figura sale de aquí. Podríamos ver dónde está la traza y de la traza sacar hacia F.
Hay muchas formas de hacerla, pero quizás esta pues es una forma, aunque no se suele utilizar en esta perspectiva, es más fácil que no nos equivoquemos si lo hacemos así. De repente la traza esta corta a la línea de tierra aquí detrás. Eso quiere decir que por aquí hicimos una paralela hasta que cortara el horizonte. Entonces la perspectiva de esta línea sale de este punto y va hasta esta. Entonces sale de este punto, proyectamos siempre las trazas a la línea de tierra y fugamos hacia F1. Ahora, para hacer la perspectiva de esta línea, prolongamos la línea, corta aquí, levantamos vertical y fuga hacia F1. Ya que al ser paralela, pues se corta con ella en un mismo punto, y al ser horizontales se corta sobre la línea del horizonte. Esto es el horizonte y esta es la línea de tierra. O sea que en realidad ahora esto que estamos viendo aquí, este plano, es en realidad este. Pero lo giramos para hacerlo coincidir con nuestro dibujo. Por último, tenemos ahora esta línea que al prolongarla corta aquí. Proyectamos este punto. Proyectamos ahora este punto. Y ahora ya tenemos que la perspectiva de estas dos líneas son estas dos. Por tanto, esta es la perspectiva del cuadrado. Esta que tenemos aquí, intersección de las cuatro líneas. Bueno, esto, como vemos, la perspectiva de este punto está aquí. Si hacemos una ortogonal, necesariamente coincidirá con este punto. Lo mismo, esta es la de atrás. Si hacemos una ortogonal, va a este punto de atrás. Este corresponde a este punto, pues irá aquí. Y este punto, su perspectiva está aquí, entonces levantamos una vertical, o sea que como vemos nos sobran datos. No, ni siquiera tendría que haber hecho estas, simplemente subiendo aquí este punto ya tengo en la intersección con esta línea este punto. Bueno, por último sé que la altura es esta. La coloco a partir de una traza, cualquiera de las cuatro. Cojo esta altura, cojo entonces la figura, la misma altura, que es esta, y la proyecto a F2. Tengo aquí ya la perspectiva de esa cara. Lo mismo, ahora 1 con F1. Hasta que me corte a esta. Ahora 1 a F2. Hasta que me corte aquí a esta. Y ahora 1, estas dos, y deben estar alineadas con F1. Bueno, tengo la perspectiva ya de esta figura. De esta exactamente igual. Puedo prolongar la línea. Por V, al hacer una paralela, tengo aquí su fuga. Es el punto principal. Tengo aquí F sub 3. Entonces sé que estas dos líneas salen de este punto, de este, y van hacia F sub 3. Desde aquí hasta F sub 3. Bueno, sé que la perspectiva de estas dos líneas pues van hacia aquí. Necesariamente, si prolongo esta línea, como las paralelas se cortan en el infinito, la fuga de esta línea es esto. Entonces necesariamente sale de aquí. Eso quiere decir que en realidad la línea será esta que viene por aquí hacia la fuga, que es en realidad esta. Bueno, por último, si hago una línea para detectar estos dos puntos, sé que es una línea, por ser un cuadrado, que tiene un lado paralelo a esto, una línea a 45 grados, y que tiene su traza aquí. No tiene por qué coincidir con esta de antes. Entonces esta traza la subo aquí, y sé que al hacer una paralela por aquí a esa línea, una paralela a esta, que es en realidad una línea que forma 45 grados, con esta, que forma aquí 90 y por supuesto aquí 45, tiene aquí la fuga. Bueno, por tanto, este punto lo que hago es unirlo con este. Y veo que corta aquí y aquí. Entonces ya tengo la perspectiva de estas dos líneas, ya que por ser paralelas a esta, aquí también lo serán. Bueno, por último la altura, como siempre, la coloco a partir de aquí. Proyecto este punto, proyecto hacia F sub 3, levanto una vertical, por aquí una horizontal, vertical, ni que decir tiene que esto es un cuadrado, horizontal,
vertical por este punto y estos dos puntos alineados con F3. Bueno, yo tengo aquí entonces la perspectiva del cuadrado, que voy a intentar trazar un poco más claro. Antes de que nadie me pregunte, la música es de Schubert. Como ya decía, es un crimen hablar con esta música de fondo, pero bueno, el objeto del vídeo es geométrico, no musical. Bueno, tengo ya ahí la perspectiva de los dos cubos, la perspectiva cónica.